Scripture tells us that even the only Son of God came to earth not to be served by his creation, but rather to serve and give up his own life for us. And this suffering servant, the Son of God, he sends us to serve all people, saying, "Go into the world and proclaim the gospel to the whole creation." Often the seemingly simple sentence fills us with questions. How can I possibly serve so selflessly? When can I make the time? Where do I get the money? What can I even do to help? Why me? The answer lies in the gospel. When we look to the Son who served us, when we continually remind ourselves who God is and what he's done for us, our questioning hearts are transformed, and our questions instead become, how can I serve? When can I serve? Where can I serve? What can I do to help? Why would he even choose to use a sinner like me? And yet he does. Praise God. No matter your age, stage, or place in life, we can all be involved in this mission. This great commission. We pray, intentionally aligning our hearts to the Lord's will, praying for ourselves and others to advance his kingdom. We give of our time to serve the lost, give of our money to equip his church, and we can go out into the community, out on a trip locally, nationally, and across the globe. It's through this praying, giving, and going that we are building up and becoming the next generation of disciple makers, church planters, missionaries, and world changers. It isn't always easy, but we're willing to do whatever it takes. Let's get our hands dirty. And let's work side by side with the church to reach nations to the nations. Gloria a Dios. Sean ustedes muy buenos días, mis hermanos. Si me acompañan a ponerse de pie. Como pudieron ver en el video, como dice Pastor Alan al final de los servicios, venimos a la iglesia para hacer la iglesia. Y ahora estamos nosotros trabajando, tratando de buscar oportunidades para servir después de esta tormenta, pero seguimos agradecidos y en gozo porque a pesar de la tormenta, Dios tiene control de todo, ¿verdad? Y hoy estamos aquí celebrando nuestro Día de la Hispanidad, a pesar de todas las contrariedades, pero Dios es bueno y hay que agradecerle por permitirnos hablar el español y compartir en español. Tenemos invitados nuestros hermanos de la orquesta, van a acompañarnos para esta canción de apertura, esta alabanza de apertura, y vamos a cantar a nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey. ¿Sí? Vamos a comenzar. Nací
Si estarían tan amables de quedarse de pie, vamos a empezar primero con agradecerle a Dios por la oportunidad de estar juntos. Yo sé que aún es aquí en este aula que han sido afectados por el huracán, pero todos nosotros tenemos vida. Y tenemos un Dios que va a proveer lo necesario, va a ayudarnos a construir de nuevo y seguir siendo sus testigos en Naples y Bonita Springs y Estero hasta los fines de la tierra. Amén. Este es nuestro Dios. Y en celebrar el Día de la Hispanidad, me da siempre una alegría profunda estar con mis hermanos y hermanas en este lugar cada domingo para traer la alabanza y loores a nuestro Dios delante de su trono de gracia. Es por eso que vamos a leer el versículo de hoy, un solo versículo, que nuestro hermano Juan Andrés va a traernos en unos minutos después de celebrar un poquito más de nuestra cultura, la alabanza, la música, que nos aparte del resto del mundo. Y la palabra de Dios dice en versículo 19 de Efesios capítulo 2, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Amén. Bienvenidos todos a estar con nosotros. Si estás visitando con nosotros, en primer lugar, estamos muy agradecidos que hayáis venido y quisiéramos que llene una tarjeta de conexión para que podamos conocerles. También estar dispuestos de compartir testigos de o pedidos de oración, cualquier cosa que necesites. Pero también, como mencioné esta semana, siéntese por porque ese es un poquito más largo. Gracias. Esta semana hemos pasado por mucho dolor. Hemos visto en la noticia muchos problemas, pero también hemos visto mucha esperanza. Hemos podido proveer ayuda por la mano de Dios a nuestros vecinos, a los de Fort Myers Beach, de Bonita Springs, de Naples, con la ayuda de estos hermanos que han venido de Louisiana, Texas, la Cruz Roja, los hermanos de aquí en el norte, Hearts with Hands. Entonces me gustaría que revisemos lo que Dios ha hecho esta semana, acordando de lo que Él ha hecho, usando nuestras manos. We drove around to several locations. I saw things that I've never seen in my life. They absolutely lost everything. The whole house was destroyed. And you can see there's still water in here, right, in the plastic. It was coming in fast, and we were here before we, jumped out of the house. Yeah. Homes have been destroyed. Every single thing that was everything to these individuals is gone. He said, "You want help?" And I said, "I need more than help." Hey, First Naples family, this is Pastor Kevin, your missions pastor, and wow, it's been a week since Hurricane Ian hit the Gulf Coast, and what a week it's been. You guys have shown up. We have seen incredible turnout day after day of you guys showing up. You're willing to go out and do the hard stuff. We're over in the hundreds of jobs completed. We got ladies and guys coming back covered in mud. I mean, it's just beautiful. To me, it's a beautiful thing to see the hands and feet of Jesus, the heart of our people just wanting to serve, wanting to make a difference. And we're so grateful. Remember, this week was supposed to be our missions conference. Well, God gave us a hands-on conference. We have seen people come to know Jesus through this already. And so it's just amazing to see how God's been working and God's been moving. So this weekend, the missions conference is going to look a little bit different, but let's be honest. Right now, we're living the mission. God's told us we got to love on Naples. Yes, there'll be a time that we go to the nations, but right now, Naples needs us. And thank you, church, for being the army that's standing up and answering the call to do something right here, to love our neighbor as ourselves. And we certainly appreciate the way that your church has had so many volunteers that were willing to help us help your neighbors.
God's called us all to help, and I know that they're seeing, God working through us. And God has been so amazing in navigating us through the roads to find these individuals that truly need help. We are here to serve, and I can tell you that when we show up, it just brings such a sense of hope back to the members of our community. It was really sad to see, but we're really thankful and blessed that we can help. Gave her the gospel, and she accepted the Lord as her Lord and Savior. This was the first time I ever really heard the full story. It really helped me. She's already agreed to get baptized this coming Sunday, which just tickles me to death because I'm going to get to see it. He said, what are you doing tomorrow? I said, I'm going to church. He's like, is it all right if I come with you? So, I caught you a few times, dancing a little bit, raising your hands. Yeah, I started dancing. I am going to be going back. It's been a lesson to me because when I left church on Saturday, did I stop and help Bruce, or did I go and continue to just give things out, right? And I think I made the right decision to stop and help out. It's not about how many people you reach, but the effect that you have on the people that you reach, right? Yes, people are in need of water, they're in need of food, but, they also need a hug. They need someone to talk to. They need to tell their stories. And, it's not just about giving a box of stuff to people. It's, pouring your love into them, right? Así es lo que pasa cuando Sí, dar un aplauso a Dios. Cuando las manos y los pies de Cristo están activos, vidas son cambiados. Y eso es lo que tú, la iglesia de Dios, ha hecho en la semana pasada. Para compartir un poquito de los últimos 10 días, hemos tenido más que 2,000 voluntarios aquí en este lugar, en repartir comida, salir en la comunidad, contestar llamadas telefónicas, más que 275 proyectos en la comunidad, casas limpiadas, árboles cortados. Hemos tenido 3 distribuciones de comida. El último era ayer. Más que 75,000 cenas, comidas han sido preparados en estas cocinas, entregados hasta Marco Island, hasta Fort Myers Shores. Más que 12,000 horas de voluntarios y por lo menos 10 personas han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Como mencionó Pastor Kevin, es la mejor conferencia de misiones que pudiéramos haber tenido. Poner en acción las palabras que predicamos cada domingo y entrar en la necesidad para tocar las almas y las vidas de los más afectados que están buscando esperanza, están buscando ayuda, están buscando a Dios. Entonces ahí en la puerta de atrás hay una tarjetita ahí de misiones. Sí, la conferencia de misiones, tuviéramos una idea en nuestra mente cómo pasaría, pero Dios tuvo otro plan. Entonces estamos aprovechando también hoy en mostrar lo que Dios ha hecho, lo que Dios quiere hacer, y nosotros vamos a seguir haciendo. El misionero Javier no vino de Puerto Rico porque estuvo todavía trabajando en el orfanato, buscando, todavía sin luz, hay mucha necesidad. Él dijo, yo debo quedarme aquí. Y le dije, sí, debes quedarte allá con tu persona, lo que necesitan más. Pero le pedí, ¿quieres que todavía vayamos en octubre, este fin de mes, para estar con él? Él dijo, necesitamos a ustedes más que nunca. Entonces, hay 10 de nosotros que vamos a salir al fin del mes a Puerto Rico, a ayudar en quebradillas, en ese orfanato, y ser también las manos y pies de Cristo. Pero todos ustedes pueden ser parte de lo que Dios está haciendo de Naples para las naciones. Entonces, allá en la puerta hay una tarjeta de compromiso. No tiene que llevarlo, vamos a tenerlo en otro tiempo. Pero cada uno de nosotros, no importa tu edad, tu estatus económico, tu trabajo, tu estatus legal, todos nosotros tenemos algo a hacer en el reino de Dios. Todos nosotros podemos orar, unos de nosotros podemos dar y otros de nosotros podemos ir. Entonces, en las semanas y meses que vienen, habrá mucho más oportunidad de servir. Pero si tú quieres, ya sabes que Dios está tocando tu corazón, puedes llenar esa tarjeta, entregarme ahí a mí o ahí en la caja de ofrenda, que estás comprometiendo orar, que el reino de Dios se extienda por todas partes del mundo.
o dar. Yo quiero colaborar con Hearts with Hands o con el libro de desastres de los bautistas. O también puedes ir. Entonces vamos ahora a orar y después vamos a poner este pie. Vamos a saludar a nuestros hermanos en el nombre de Cristo. Pues, Señor, llegamos a tus pies esta mañana, Señor, agradecido por los que están en este aula, escuchando de una cifra que más que 300 o más ya han muerto, Señor, por este huracán en esta zona. Y sabemos y reconocemos que esta cifra puede aumentarse, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos vida. Unos en este mismo aula han perdido todo, su casa, su pertenencia, todo, pero no su esperanza en su Señor. Entonces, bendícenos, Señor. Úsanos a hacer tus manos y tus pies para que haya esperanza en Naples y Estero, en Golden Gate City, en Immokalee, en Lehigh Acres, en Fort Myers Beach, en Sarasota, en los confines de la tierra. En el nombre de Jesucristo que pedimos. Amén. Ponemos de pie y buscar a alguien que no conoces y darle la mano de bienvenido. Muy bien, hermanos, nos disponemos a continuar alabando y exhortando el nombre de Dios. Qué bueno que estén acá. Qué bueno que podamos compartir este tiempo todos juntos y poder, gracias a Dios, dar gracias a Dios por la misericordia y por su favor en nuestras vidas. Vemos la grandeza y la belleza del Señor en su obra manifiesta. Él ha hecho la creación. Y así como hay una situación adversa, también hay la solución buena para esto, porque Él provee todo. Estamos aquí reunidos en la iglesia, somos los hijos de Dios, somos la misma imagen y creación de Dios, somos la imagen de Dios. Por tanto, nosotros somos los que proveemos esa bondad de Dios. Así que exaltemos y alabemos la belleza del Señor, porque realmente es bello y la hermosura de Él es incomparable. Amén, Señor. Oh sí, Señor, te alabamos, Padre. Gloria a ti, Señor. Oh, Señor. Oh sí, Señor. Grande eres, Padre eterno, Dios, hermoso, precioso, Señor. Oh sí, Señor. Creo que todos la conocemos, podemos cantar. Cuán bello es el Señor.
venimos hoy, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia, Señor. Hermoso eres, Padre eterno Dios. Bendito Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. bendito y alabado eres, Señor Dios. Gracias. Aleluya, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? Aleluya. El Señor nos dice que con la mostaza, la mostaza, un grano, el grano más pequeño, si tenemos esa fe, ¿qué es lo que podemos hacer? Mover montañas. Lo que una persona no sabe. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mover montañas. Amén, aleluya. Amén. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña
sacia de verdad, aleluya. Ese es Cristo. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Dile al que está a tu lado, agua de vida saludable. Míralo a los ojos y díselo, para ti. Gloria a Dios. ¿Quién nos está gozando esta mañana, verdad? Me voy a salir un segundito del protocolo y voy a invitar al Pastor David que se acerque con nosotros, por favor. Entiendo que muchas veces la labor pastoral es muy difícil y Pastor David, queremos decirle esta mañana que a pesar de que hay días en que usted siente quizás tirar la toalla o días que se siente confundido quizás, le agradecemos por mantenerse firme. Pastor David ha pasado por mucho, tiene 3 bellos hijos aquí acompañándonos y un varón en el cielo. Él ha sido misionero junto a su esposa, han pasado por necesidades y puedo testificar que es un hombre que no busca lujos. Como siempre le digo, es el gringo más hispano que conozco. Y estamos agradecidos por él. Y vamos a orar, sí, si elevan sus manos en dirección a Pastor David y en dirección a nuestro Señor. Vamos a orar esta mañana. Padre amado, gracias, Señor, por permitirnos tener a Pastor David. Gracias por su familia, por Linda. Gracias por sus hijos, Señor. Gracias por aquel bebé que está en el cielo, Padre Santo. Gracias, Señor, por permitirnos hablar este lenguaje, español, castellano, y poder llevar tu palabra, Señor. Nos gozamos esta mañana, Señor. Y a pesar de que traemos problemas, dificultades, a pesar de que tenemos cuentas pendientes contigo, Padre amado, tú nos llevas, nos guías, nos perdonas y nos ofreces, Señor, tu salvación. Gracias una vez más, Padre Santo, porque a través de Pastor David podemos nosotros estar aquí, siguiendo avanzando en esta obra que es tu obra, Señor. Somos un solo cuerpo y te agradecemos, Señor Padre Santo, por la participación de cada uno de nuestros hermanos aquí, de la orquesta,
nuestra hermana Judith, de la iglesia hermana Bethesda, de todo lo que hacemos, Padre Santo, a pesar de que estamos lastimados, Señor, nuestro hermano Mauricio, a pesar de que tenemos problemas, Señor, tú te manifiestas, Padre. Te amamos, Padre, y te glorificamos, Señor, y te pido que guíes esta mañana y podemos decir hasta el día de hoy, Ebenezer está con nosotros hasta el día de hoy, Padre. Te amamos, Padre, te glorificamos, todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Yo creo que sí, que el pastor David es mucho más hispano que muchos de nosotros hispanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Les invito nuevamente, en los que se preparan para escuchar la palabra de Dios, que estemos atentos y leamos nuevamente el verso que el pastor compartía al comienzo del culto en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es viva. Tu palabra es esa agua que fluye también de esas rocas, Señor. Es el agua viva. Gracias te damos por ella, Señor, porque ¿qué sería de nosotros sin tu palabra, Señor? Sin tu palabra de salvación, sin tu palabra de consuelo, Señor. Te pedimos en esta mañana que hables a nuestros corazones, Señor, que hables a lo más profundo de nosotros. Miren esta hora cuántos hermanos estamos aquí presentes. Quizás algunos han llegado felices, contentos. Quizás otros han llegado afligidos por las situaciones que han pasado por el huracán, Señor. O quizás otros tienen problemas familiares, pérdidas. Rogamos tu consuelo, Señor. Rogamos tu ayuda, Señor, en esta mañana para cada vida de los que estamos aquí presentes. Y te pedimos, Señor, que todos podamos estar pendientes a tu palabra, Señor. Que todos podamos estar pendientes a lo que tu Espíritu Santo, Señor, quiere decirnos en esta hora. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos celebrando la hispanidad. Confieso que a pesar de que la celebración de la hispanidad la conocía desde mi país natal, Cuba, tengo que confesar que en los Estados Unidos creo que se celebra con más ímpetu la hispanidad que al menos en mi propio país, en Cuba, y no tengo experiencias de otro lugar. ¿Y de qué se trata la hispanidad? Nosotros los de origen hispano tenemos ese orgullo vano de que los primeros en llegar al continente norteamericano fuimos los hispanos. Cristóbal Colón, allá por el 1492, mucho antes de que el Mayflower llegara aquí a los Estados Unidos en 1620, salió por el auspicio de los reyes católicos de España buscando una nueva ruta hacia las Indias, una nueva ruta de comercio. Pero en el medio no sabían ellos que Dios tenía plantado este hermoso continente que se llama América. Incluso si usted tiene la oportunidad de visitar San Agustín aquí en la Florida, va a encontrar uno de los primeros asentamientos españoles aquí en la Florida, en los Estados Unidos. Para todos nosotros, los hispanos aquí en los Estados Unidos, más que celebrar la hispanidad como tal y esta celebración del descubrimiento, toma una celebración, toma un matiz muy interesante. Todos se pueden haber percatado que hoy habían hermanos aquí vestidos quizás con trajes típicos, con sombreros, con vestidos, con algo que le trate de recordar a su país, algo que le traiga a la memoria a su país. Compartimos cantos, teníamos una ranchera preciosa que cantaron al principio con esos violines y esas trompetas hermosas que nos recuerda a nuestro amado México. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Oíamos luego como
tipo, me recordaban como una samba, una bossa nova, algo así del Brasil. Teníamos algo más caribeño, más movido después, ahí estábamos. Entonces, somos un crisol de verdad de culturas. Y aquí en Estados Unidos toma ese matiz, toma el matiz porque la hispanidad nos recuerda algo también. Nos recuerda que somos extranjeros aquí en los Estados Unidos. Somos extranjeros. ¿Cuántos de los que están aquí presentes han nacido en los Estados Unidos? Levanten su mano los que han nacido en los Estados Unidos. Pastor David y 2 o 3 por aquí. Pastor David, Linda, 3 o 4 por aquí. Gloria a Dios. Pero 97% de los que estamos reunidos aquí en esta mañana no nacimos en los Estados Unidos. Entonces, esta celebración nos apunta a que somos extranjeros aquí en los Estados Unidos y algo nos brinca en el corazón, sobre todo con la cultura, con la comida, con la música. Nos falta nada más la yuca con mojo y el puerco asado para terminar la celebración en esta mañana. Así que apunta a que tenemos este origen extranjero. Y precisamente Pablo usa esta misma ilustración acerca de la ciudadanía y de la extranjería para llevarle un mensaje a la iglesia de Efesios. Resulta que la iglesia de Efesios era la capital de una provincia en Asia, perteneciente al Imperio Romano en aquel momento, y era un crisol de nacionalidades. Allá había una iglesia, habían personas de muchas nacionalidades, de muchos pueblos, de muchas lenguas que se reunían. Habían judíos y desde luego los gentiles, que incluían todo este grupo de personas que no eran los judíos. Y Pablo les escribe y usa estos símbolos que eran bien comunes para nosotros los extranjeros. Esto en ningún momento es una crítica a los Estados Unidos. Estamos felices y bendecidos de que Estados Unidos nos ha abierto sus puertas y podemos vivir en paz y podemos vivir prósperos y bendecidos. Pero no es menos cierto que cuando uno es extranjero, uno también sufre, uno también llora, uno también pasa dificultades cuando emigra, precisamente porque no les propia. La primera barrera que tenemos es la lengua y nos sentimos como que imposibilitados muchas veces de volar, de triunfar, de creer, porque nos cuesta trabajo a los que nacimos en otra nación y en otro idioma acostumbrarnos completamente a otro idioma. Y Pablo les escribe a estas personas también que eran cosmopolitas, que estaban ahí en Efesio, que ellos sabían bien qué cosa era una diferencia de estatus. Ellos sabían lo que eran tener diferentes estatus. La sociedad de aquel momento del siglo I estaba bien marcada por los estatus. No era lo mismo ser un judío que ser un egipcio, que ser un romano. Incluso dentro de las propias, no importa si usted vivía en Roma. Si usted vivía en Roma, pero usted no era un patricio, usted era un plebeyo, había diferencia en el estatus de esa sociedad. Si incluso no habían obreros, habían esclavos. Usted podía vivir incluso en la capital del imperio, pero si era un esclavo, usted no tenía derecho a realizar contratos legales, usted no tenía derecho a casarse, usted no tenía derecho a prácticamente nada. El ciudadano romano gozaba de unos beneficios tremendos en aquella época que no le eran a otros. Recordemos cuando el apóstol Pablo los estaban azotando y Pablo enseguida preguntó: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano? Y al momento tuvieron temor y se espantaron porque no era permitido torturar, azotar a ciudadanos romanos. En el otro lado estaban los judíos. Ellos eran, por otro lado, su orgullo no venía del estatus político, sino que su orgullo venía del estatus religioso. Ellos se creían la crema de la crema, los que estaban en la antesala de la presencia de Dios, los únicos que podían acceder a Dios, los únicos que podían tener los beneficios de Dios, y los demás eran una cosa ahí alejada, una cosa lejos, que solamente se podían convertir al judaísmo luego de seguir rigurosas leyes eran que podían convertirse al judaísmo. Y a esta iglesia, en medio de los Efesios, le escribe el apóstol Pablo y le dice: ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, ustedes son conciudadanos de los santos, ustedes son miembros de la familia de Dios. Pablo les escribe precisamente para clarificar cuál es el estatus que tenían ellos en el reino de Dios. El sueño de todo inmigrante que está aquí en los Estados Unidos es regularizar un estatus, tener un estatus legal. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo les escribe a ellos para decirles precisamente que su estatus en el reino de Dios no era el estatus viejo de una posición penosa, sino que su estatus en el reino de Dios era uno nuevo,
una posición gloriosa tenían ellos en el reino de Dios. Y es precisamente lo que quiero compartir en esta mañana. Primero vamos a referirnos acerca de ese viejo estatus, el estatus penoso en el cual estaban viviendo ellos. Efesios 2:19, la parte A dice, así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos. La palabra extranjero que se está usando en el versículo viene del griego xeno. Sí, quiere decir ajeno, extraño. Si le suena la palabra xeno, es la palabra que utilizamos en el español para decir xenofobia. Es decir, es el miedo al extraño, el miedo al extranjero, el miedo a la persona que es diferente, es la palabra que está usando allí. En inglés, algunas traducciones dicen, ya tú no eres un alien. Yo sé que todos los hispanos, cuando nos decimos alien, nos viene a la mente la película Alien, y no, el extraterrestre, pero alien en inglés no es un extraterrestre, sino que yo soy un alien en inglés, yo soy un extranjero, yo soy una persona que procede de otro país. Por otro lado, la palabra advenedizo, según Oxford Language, dice que un advenedizo es una persona que se ha introducido en una posición o en un ambiente que no le corresponde, es decir, como un intruso, se ha metido en un lugar, está en un ambiente, está en una posición que no le corresponde. Es decir, que era un término peyorativo. Cuando le decían a alguien, este es un advenedizo, es un término peyorativo, estaríamos diciendo en español, este a saber de dónde vino, este a saber de dónde que llegó, este es un ilegal, este es un inmigrante a saber de dónde vino. Y Pablo les escribe y le dice, ustedes que están bien familiares en todas estas diferencias de estatus, no sé cuál estatus tienen ustedes en esta sociedad, pero Pablo le dice, en el reino de Dios, ustedes no son ni extranjeros ni advenedizos, aleluya. ¿Por qué Pablo le dice esto? Porque le está diciendo algo, le está diciendo, ya no son, no le está diciendo, nunca fuiste extranjero, no, sí fuiste extranjero. Sí fuimos una cosa, pero dice Pablo, ya no son, ya no más, ya no eres. ¿Por qué les dice esto Pablo a ellos? Podemos advertir que quizás ellos estaban deprimidos, ellos estaban tristes por el orgullo espiritual de los judíos. Los judíos eran muy orgullosos espirituales, imagínense. Me imagino en la iglesia junto a los judíos con los gentiles. Los judíos, me imagino que miraban a los gentiles y le decían, ustedes allí, que ustedes son los ilegales en el reino de los cielos. Ustedes son los que no tienen papeles, ustedes son los que no tienen el pedigrí. Nosotros sí somos los judíos, somos los que estamos bien cerca de Dios. Y quizás había ese dolor, ese resentimiento dentro de la iglesia por este orgullo de los judíos. Y él le tiene que escribir y decirle, no, ustedes no son extranjeros, ustedes no son advenedizos. Quizás también estaban presionados porque el mundo parecía tan abrumador para ellos. Vivían en Efesio, el gran templo de Diana de los Efesios estaba en esa ciudad, la idolatría era grande en esa ciudad y quizás el mundo era muy grande, parecía que estaban ganando terrenos y ellos se sentían poca cosa, se sentían con poca fuerza, se sentían aislados, y él le está escribiendo también para animarlo. Entonces Pablo para esto comienza más atrás en el versículo del 1 al 3, si me siguen, Efesios 2 del 1 al 3, comienza a recordarle en qué consistía esta posición de extranjero, en esta posición de advenedizo. Le dice en el versículo 2, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que Pablo está yendo al pasado para hacer un contraste con el presente. A veces es necesario, hermanos, recordar de dónde salimos para apreciar dónde estamos. A veces es menester no olvidar lo que fuimos para agradecer lo que somos. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Es necesario apreciar recordar de dónde salimos para apreciar dónde estamos. No olvidar lo que fuimos para agradecer lo que somos en el Señor. Y Pablo le dijo, ya no eran, yo te voy a recordar lo que tú eras.
Ustedes quieren, yo les voy a recordar, mira, tú eras, le comienza a decir, ustedes estaban muertos en delitos y en pecados. En otras palabras, ustedes eran unos zombies, ustedes eran unos walking dead. Estaban caminando muertos en delito y pecado, estaban desgraciados, estaban embarcados, estaban alejados de Dios y ustedes estaban bien, pero bien lejos de Dios. Eso era verdad. Versículo 12, ahí mismo en el capítulo 2 dice, recordad que en este tiempo estaba separado de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, mire todas las cosas, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, la verdad era que ustedes estaban embarcados, ustedes estaban desgraciados, eran unos desgraciados sin Dios, sin esperanza, sin promesas, alejados completamente de Dios. ¿Cuál era nuestra condición antes de llegar a Cristo, amados hermanos? ¿Cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor? Qué bueno que podamos recordar quiénes éramos, dónde estábamos cuando el Señor nos rescató y quiénes somos ahora nosotros, aleluya. Quizás nosotros también en esta sociedad actual, viviendo en los Estados Unidos, ¿cómo nos sentimos? Comenzamos a mirar y vemos lo que la sociedad hoy alaba, lo que la sociedad quiere ser, y vemos a los grandes multimillonarios, y vemos a los CEO, y vemos a los ricos, y vemos a los famosos, y vemos incluso a nuestros hermanos norteamericanos, y los vemos su estatus, y vemos, oh Dios mío, yo estoy en la última línea de la sociedad norteamericana, yo no puedo hablar bien el inglés, yo me siento como que soy extranjero en este país. No importa cómo tú te sientas en este país, no importa cómo hayamos llegado a este país, no importa cómo estemos en el país. Para el reino de Dios, tú y yo tenemos otro estatus. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Para el reino de los cielos, tú y yo tenemos otro estatus delante del Señor. ¿Saben qué? Al que Dios le lo dio, los católicos dirían, San Pedro se lo bendiga. Nosotros diríamos, el que Dios se lo dio, que Dios se lo bendiga. Amén. Al que Dios se lo dio, que Dios se lo bendiga. Pero déjame decirte también una cosa. No importa cuán estatus tengan los CEO de las compañías, no importa el estatus que tengan todos los millonarios, no importa el mismo cargo del presidente de los Estados Unidos. Si él no tiene a Cristo, es un miserable. Si él no tiene a Cristo, su condición es paupérrima. Si ellos no tienen a Cristo, pasarán. Porque dice la palabra de Dios, ¿de qué le valdría al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? No miremos las cosas como el mundo la mira. Miremos la gran condición que Dios nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios. Aleluya. Nuestro Padre Celestial es el Rey del universo. El que no tiene a Cristo está sin Salvador, sin promesa, sin esperanza, sin Dios que lo ampare. Pero Pablo tiene una buena noticia y le dice, así pues, ya no estás muerto en vida, ya no estás lleno de delito, ya no estás satisfaciendo los deseos de la carne, ya no eres un hijo de ira, ya no estás separado de Cristo, ya no estás excluido de la ciudadanía, ya no estás sin promesas, ya no estás sin esperanza, ya no estás sin Dios, ya no, aleluya. Ahora tenemos un nuevo estatus, ese estatus penoso, viejo, ha pasado. Gloria sea a nuestro Salvador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Y continúa pues entonces, después que decirle ya no, el pasado es pasado, eso fue verdad, estábamos desgraciados. Ahora comienza a decirle, ustedes tienen un nuevo estatus ahora. Su estatus ha sido ajustado por Dios.
No se crean lo que dicen los judíos, que ellos se creen que son lo mejor de lo mejor. No, tu estatus ahora es nuevo, es diferente y es glorioso. Le dice, sino que ustedes son conciudadanos de los santos y miembros, y sois de la familia de Dios. Otras versiones han traducido, en vez de conciudadanos de los santos, han traducido, soy ciudadano con los santos y de la familia de Dios. En otras palabras, somos tan ciudadanos del reino de Dios como los santos. ¿Usted se ha podido pensar en eso? Cuando Dios nos mira, no nos ve como extranjeros, no nos ve como inmigrantes. Nosotros no somos inmigrantes en el reino de Dios. Nosotros no somos indocumentados en el reino de Dios ahí que nos han dado al ladito de los judíos y nos han dado un espacio para darnos un huequito. No, nosotros somos tan ciudadanos, somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿cómo se adquiría una ciudadanía? Por ejemplo, los romanos podían adquirir una ciudadanía por nacimiento. El emperador también podía otorgar la ciudadanía como premio a alguna persona que hubiera prestado algún servicio. O también la ciudadanía se podía comprar. ¿Cómo usted puede adquirir la ciudadanía norteamericana? La ciudadanía norteamericana se puede adquirir, hay varias maneras de adquirir la ciudadanía norteamericana, hay diferentes procesos para adquirirla. Uno de esos es por el vivir en este país a la vez que usted emigra y usted tiene un permiso para entrar a los Estados Unidos legalmente. Después de los 5 años de residir legalmente, usted estudia la historia de los Estados Unidos, usted se presenta un examen, usted va a una entrevista, usted puede adquirir esa ciudadanía. La ciudadanía norteamericana se pudiera decir que se puede comprar también. Si usted tiene, creo que le piden, creo que es entre $500,000 y $1 millón, no sé si ya lo subieron, para invertir en el país. Usted viene e invierte en los Estados Unidos con una suma de dinero, le dan residencia legal y también usted puede obtener una ciudadanía. Ahora una pregunta, ¿podríamos nosotros comprar la ciudadanía del cielo? ¿Podríamos nosotros adquirir la ciudadanía del cielo? ¿Cómo se adquiere esta ciudadanía del cielo? Ahí mismo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 5 al 6, después del 8 al 10, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. ¿Quién lo hizo, amados hermanos? Cristo, Dios. ¿Por su qué? Por su gran amor con que nos amó. Juntamente, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, éramos muertos, éramos zombies. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vuelve a repetir en el versículo 8. Porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras. No hay obras que nosotros podamos hacer para recibir la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cómo entonces recibimos la ciudadanía de los cielos? ¿Cómo entonces puede ser posible que yo sea un conciudadano de los santos? Hermano, esto es tremenda lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Acuérdese que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Si usted cree que el muro entre la frontera de los Estados Unidos y México es grande, no ha visto el muro que hay entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Hay un gran abismo. Solo una persona pudo derribar ese muro y establecer un puente para que podamos pasar de ese reino de las tinieblas al reino de los cielos. Aleluya. Solo una persona ha derribado ese muro y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador. Oh sí, el muro era grande. ¿Cómo puede ser esto posible? Solo por la gracia de Dios. Somos conscientes del gran privilegio que tenemos, no importa si eres norteamericano de nacimiento, si soy cubano de nacimiento, si soy colombiano, si soy canadiense, si soy europeo, no importa en qué región del planeta Tierra yo nací, Dios me ha dado el privilegio de tener la ciudadanía de los cielos y de ser de la familia de Dios, aleluya. Pero ahora, versículo 13 del capítulo 2,
Ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, oigan bien, derribando la pared intermedia. ¿Quién la derribó? El Señor derribó esa pared que nos separaba. Y es tremendo porque el Señor es tremendo. Aquí no solamente habla de que ha derribado la pared entre nosotros y Dios, de que somos parte de la familia de Dios, sino que dice que entre los dos pueblos también no hay división. Dice que en Cristo ya no hay siervo ni libre, ya no hay amo ni esclavo, todos somos uno en el Señor. En el Señor Dios nos mira norteamericano, europeo, chino, africano, cubano, costarricense, colombiano. Dios mira uno solo, aleluya. Para Dios somos un solo pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Él también derribó esa pared que nos separaba. Pero ahora ustedes que están llenos de vida en Cristo, sentados en lugares celestiales con Él. Pero ahora ustedes tienen preciosas y grandísimas promesas. Pero ahora, porque somos ciudadanos del reino, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ahora ya no estamos más desprotegidos y desamparados como advenedizos, como peregrinos, como sin tierra en el mundo. Ahora somos ciudadanos de los cielos. Y así como Pablo clamó cuando lo iban a azotar y lo estaban torturando porque no le era lícito tocar y azotar a un ciudadano romano sin un justo juicio, ¿sabes qué? Satanás tampoco puede tocar a un ciudadano del cielo sin el permiso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. No estamos desprotegidos. Díselo al hermano que está a tu lado. Tú no estás desprotegido. Estamos en el reino de Dios y el Señor es el que nos protege, el que nos guarda. Pero amado hermano, un ciudadano celestial también tiene derechos, pero también tiene deberes. Un ciudadano celestial no puede seguir viviendo como vivía su vida anteriormente. En el mismo carta de Efesios, capítulo 4, versos del 22 al 32, yo lo leo, el apóstol Pablo se lo recuerda y le dice: pero en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, miren lo que le dice: despojaos del viejo hombre que se corrompe conforme a los deseos engañosos. Nosotros los cubanos tenemos una forma de decirle para la gente que llega aquí a los Estados Unidos y que sigue con su país anterior en la mente, le decimos a nosotros: deje el cubaneo ya, sácate el cubaneo de la cabeza. Ahora estamos aquí. No sé si alguna otra nacionalidad tiene una forma de decirlo también. Algo parecido por ahí. Deje el cubaneo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los cristianos. Ahora despójate de eso viejo que tú sabes. Despójate de ese ciudadano anterior que está de ti. Sácate eso de la mente. Despójate de ese hombre malo. Y le dice: y vístete del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, escucha, iglesia de First Naples, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga para compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todos gritos, toda maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Aleluya. Hay una vida antigua, amado hermano, y hay una vida nueva. No podemos ser ciudadanos del cielo y vivir como el viejo hombre, como el cubaneo, como el que está atrás,
viciado con sus vicios, con sus mismos defectos, de lo que salimos huyendo, de lo que queremos dejar atrás, de lo que no queremos para nosotros, no podemos seguir viviendo en eso. Tenemos una nueva vida en Cristo y no podemos seguir permitiendo que Satanás tenga ventaja de nosotros. Somos ciudadanos del reino de Dios y tenemos un estatus glorioso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir en esta mañana, hay un llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros y que le hace a todas las personas. Dios está llamando a ajustar el estatus de las personas. Yo no sé si has venido por primera ocasión, por segunda ocasión, por tercera ocasión a la iglesia, si ya conoces al Señor. Si sientes que estás alejado de Cristo, si aún te sientes sin Salvador, sin esperanza, sin Dios, sin nadie que te ampare, hay una buena noticia para ti, aleluya. Hay visas disponibles para el reino de los cielos. Dios quiere que tú seas parte del reino de Dios. Dios quiere que ajustes tu estatus, aleluya. Sí, es verdad que el abismo es grande, el muro en esta frontera es bien grande, tanto que nadie puede pasar de un lado para otro, pero hay uno que ha roto esa pared y ha creado un puente para que todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor ha eliminado esa pared. Yo he tenido la bendición de adquirir mi ciudadanía americana. Y luego de establecer todos los requisitos pertinentes y hacer todo mi examen, llegó el momento de la juramentación como ciudadano norteamericano y me entregaron mi certificado de naturalización norteamericana, del cual me siento muy orgulloso, también muy contento de esa bendición que el Señor me ha podido regalar también. Pero saben, mi naturalización, mi certificado de naturalización norteamericana, todavía tengo una marca. Cuando usted mira mi certificado de naturalización como ciudadano de los Estados Unidos, tiene una notica que dice alien number. Yo, no puede ser. Todavía mi certificado de ciudadanía me recuerda que soy un alien. You have an alien number en mi certificado de ciudadanía. Alien number, pam, pam, pam. No me la quita nadie de arriba. En cambio, mis hijas Eliana e Ivana son ciudadanas norteamericanas por nacimiento. Cuando yo tomo una certificación de nacimiento de ellas, no tienen ninguna marca, nada que se parezca a algo como extranjero. Ellas son unas floridanas, los que hemos tenido niños aquí en la Florida saben, ¿verdad? Recibimos una carta del gobernador de la Florida, de la esposa que nos manda felicitando a los nuevos babies. Es algo muy lindo, sale, ¿verdad? Y tiene, ¿verdad? Recibimos esa carta del gobernador y ella tiene su certificado de nacimiento, no es un certificado de ciudadanía. Ella es, por naturaleza, ciudadana de los Estados Unidos. Hay buenas noticias también para nosotros los hijos de Dios. Nosotros los hijos de Dios no vamos a tener un certificado en el reino de los cielos que va a tener un alien number. Nosotros no somos alien number. De hecho, todos los que están en el reino de los cielos han nacido de nuevo. Porque dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por tanto, todos los que estamos en el reino de los cielos es porque hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura y nuestra certificación de nacimiento no dice nada acerca de nuestro pasado. Dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados, Él los borró, Él los tiró, no se acuerda más de ellos, aleluya. Somos una nueva criatura de Dios, no tenemos esa marca. Cierra tus ojos en esta mañana, gloria a Dios. Quiero invitar que pasen los hermanos de la alabanza y quiero hacer, como estábamos haciendo, dos llamados. Si hay alguno hermano, alguna vida en esta mañana que ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios y que hasta ahora, hasta este instante, es una persona que ha estado alejada, extraña, lejos del reino de Dios, piensa que quizás sus pecados son muy grandes o que son muchos, o quizás simplemente no había tomado esa decisión
de clamar por un Salvador, de clamar por su vida ante la presencia de Dios, es un momento muy idóneo. Puedes pasar aquí delante del altar si quieres entregarle tu vida a Cristo. El Salvador tiene para ti disponible. El Salvador quiere que tú seas de su reino. El Salvador quiere darte la bienvenida. Tanto es así que dice la palabra que aun cuando estábamos en delitos y en pecados, aún así Él nos amó. Aún siendo pecadores, aún estando lejos de Él, Él por su gran amor nos amó y vino a morir por nosotros. Aleluya. El amor de Dios sigue clamando. Si no hay nadie en esta mañana, yo te voy a invitar a hacer otro llamado ahora. Si tienes un familiar, si tienes un vecino, si tienes un compañero de trabajo por el cual estás orando para que sea parte del reino de Dios, ponte de pie ahí donde tú estás y vas a traer a tu mente a esa persona por la cual llevas orando. Y vamos a levantar una oración por esas personas que están alejadas de Dios ahora mismo y que quizás tú sufres, que lloras, que clamas, que quieres que venga. Puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser un padre, un familiar, un esposo. Vamos a levantar una oración en esta hora para que la gracia de Dios se derrame sobre ellos y puedan venir a la presencia, puedan venir al reino, puedan pasar al reino de los cielos. Aleluya. Oramos. Señor, aquí estamos de pie varias personas en esta mañana. Señor, cuánto sufrimiento, cuánto dolor viene a nuestros corazones cuando vemos que nuestras amistades, que nuestros amigos, que nuestros vecinos, que familiares muy cercanos, padres, hijos, familia, están alejados de ti, Señor, están desgraciados, están pasando muchos problemas, están viviendo, Dios mío, una situación muy paupérrima, muy deteriorada por el estatus penoso en que se encuentran, Señor. Estamos rogando para que tu gracia, para que tu salvación, Señor, sea derramada, Dios mío, sobre ellos. Estamos orando para que ya seamos nosotros o sean otras personas, tú nos uses como canales de bendición para ellos, Señor. Rogamos que nuestra vida pueda ser un testimonio, Señor. Límpianos de todo pecado, límpianos, Señor, de todo aquello que nos separa de tu presencia y que nos impide ser un testimonio para el mundo. Permite que nuestra vida pueda brillar, Señor, para que ellos puedan también venir a ti por medio del testimonio que tú nos has dado, Señor. Mira esos corazones que están endurecidos, Señor. Tú eres experto en quebrantar esos corazones, Señor. Quebrante esos corazones para que puedan rendirse delante de tu presencia. En el nombre de Jesús rogamos para que ellos puedan tener el estatus glorioso de los hijos de Dios, Señor. En el nombre de Jesús levantamos a ti nuestras manos, Señor. Y ahora dile gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestra oración. Amén, amén, aleluya. Ahora, mientras los hermanos también cantan una adoración al Señor, hacemos otro llamado. Si alguien tiene una oración específica, de oración, de familiar, personal, el altar está abierto. Si quieren pasar, podemos orar por ustedes. Aleluya. Si los vientos te obedecen, si el mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver.
Dios es real, no es un cuento. Él es más grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Aleluya, ¿quién sabe que el Señor vive? Aleluya. Sabemos que Él vive porque vemos toda la belleza que tú haces en este mundo. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor, aleluya? Por este día, aleluya. Dale una bendición al hermano que está a tu lado y dile, somos familia. No solamente somos conciudadanos, somos una familia, somos miembros de la familia de Dios. Hay un contraste en el versículo que era, ya no soy extranjero, eres ciudadano. Ya no eres un advenedizo, ahora somos familia. Aleluya. Somos familia de Dios, somos familia los unos con los otros y celebramos la hispanidad. Gracias a Dios por Estados Unidos que nos ha dado esta libertad y esta bendición de acogernos como sus propios hijos. Aleluya. Que Dios les bendiga en esta mañana, que la gracia, que la bendición de Dios sea con tu familia, con tu trabajo, en tu hogar y en tu casa. Dios les bendiga. Aleluya. La belleza de mi Señor.